Hay sonidos que una casa vieja puede explicar. La madera crujiendo por el frío, las tuberías vibrando durante la madrugada, el viento golpeando una ventana mal cerrada. Pero en la casa número 284 de Green Street, los golpes no sonaban así. No parecían venir del techo, ni de las paredes. Los sonidos parecían moverse, como si algo caminara dentro de la casa, sin dejarse ver. Y finalmente, una voz, ronca, masculina, que salía de la garganta de una niña de 11 años. Lo más inquietante es que este caso no quedó encerrado entre 4 paredes. Policías, fotógrafos, periodistas, investigadores, vecinos, todos aseguraron haber visto algo imposible dentro de esa casa común al norte de Londres. Y aunque con los años algunas partes del caso fueron cuestionadas, todavía existen momentos de aquella historia que siguen siendo profundamente incómodos de explicar. Bienvenidos a Misty Cat. Si te gustan las historias reales, suscríbete. Cada semana hay un nuevo misterio aquí en el canal. La familia Hodgson acababa de mudarse a una pequeña casa de protección oficial en Enfield, al norte de la ciudad. No era una mansión aislada. No tenía aspecto embrujado. Era exactamente el tipo de casa donde miles de familias británicas vivían durante esa época. Pasillos estrechos, escaleras crujientes, habitaciones pequeñas, paredes demasiado delgadas y una sensación constante de desgaste. La madre de familia, Peggy Hodgson, acababa de atravesar un divorcio complicado. Vivía sola con 4 hijos: Margaret, Janet, Johnny y Billy. El dinero era escaso. La tensión dentro de la casa era constante. Y aunque en ese momento nadie podía imaginarlo, muy pronto todas las miradas terminarían apuntando hacia Janet Hodgson, la segunda hija de 11 años. Porque muchas de las cosas que comenzaron a ocurrir dentro de esa casa parecían seguirla a ella. Todo comenzó la noche del 30 de agosto de 1977. Janet y su hermano Johnny aseguraron que sus camas vibraban. Peggy pensó que estaban jugando, pero la noche siguiente ella misma escuchó algo. Un ruido arrastrándose lentamente por el piso, pesado, irregular. Entonces escuchó golpes, secos, repetitivos, dentro de las paredes. Subió rápidamente a la habitación y fue ahí cuando vio algo que jamás olvidaría. Una pesada cómoda de madera desplazándose sola hacia la puerta. Peggy intentó empujarla de regreso, pero sintió resistencia, como si alguien del otro lado estuviera empujando también. Esa noche, la familia salió corriendo de la casa. Los vecinos también escucharon los golpes. Y lo más extraño es que parecían moverse, como si recorrieran las paredes.
Finalmente, llamaron a la policía. Y esa llamada cambiaría el caso para siempre. Porque durante la madrugada del 1 de septiembre, la oficial Carolyn Hibbs aseguró haber visto una silla deslizarse sola por el piso. La silla se movió varios centímetros frente a ella. Carolyn revisó inmediatamente el lugar, buscando cables o mecanismos ocultos, pero no encontró nada. Y aunque la policía abandonó el caso poco después, el reporte quedó registrado. Pocos días después, la prensa llegó a la casa y con ella el fotógrafo Grant Morris. Al entrar, esperaba encontrar una historia absurda, un engaño infantil. Pero lo que encontró fue otra cosa. Pequeños objetos comenzaron a salir disparados. Piezas de Lego, canicas, juguetes. Y uno de esos objetos golpeó directamente el rostro de Morris mientras observaba a los niños. Lo inquietante es que aseguró que ninguno de ellos parecía haber lanzado nada. La casa comenzaba a sentirse como un lugar fuera de control. Cuando la policía y la iglesia local no pudieron explicar lo que ocurría, el caso llegó a la Society for Psychical Research, la SPR, una organización dedicada a investigar fenómenos paranormales. Fue entonces cuando apareció Maurice Grosse, y probablemente nadie marcaría tanto este caso como él. Grosse comenzó a pasar noches enteras dentro de la casa, grabando sonidos, documentando movimientos, durmiendo apenas unas horas, escuchando golpes durante la madrugada. Poco después, se uniría Guy Lyon, más analítico, más escéptico, pero igualmente desconcertado por ciertos eventos. Con el paso de las semanas, la atmósfera dentro de la casa comenzó a cambiar. Los fenómenos ya no parecían simples golpes o juguetes moviéndose. Ahora, había noches donde nadie quería dormir solo. Las puertas se abrían, los muebles se volcaban, objetos aparecían en lugares distintos, y Janet comenzaba a deteriorarse emocionalmente. Los investigadores describieron una sensación constante de agotamiento, como si la casa nunca descansara realmente. Y fue entonces cuando comenzaron los sonidos más perturbadores de todo el caso. Respiraciones, gruñidos, voces. Al principio, eran apenas sonidos guturales, respiraciones profundas, gruñidos extraños durante la noche. Pero poco a poco, aquello empezó a sonar como un hombre, una voz masculina, vieja, ronca, que parecía salir directamente de Janet Hodgson. La voz insultaba, respondía a preguntas, se burlaba de los investigadores y finalmente dijo llamarse Bill Wilkins, un hombre que supuestamente
había vivido y muerto en esa casa años atrás. Pero hubo una frase que hizo que muchos investigadores se detuvieran. What happened to you when you died? 2 days before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Tiempo después, investigaron los registros y descubrieron que un hombre llamado Bill Wilkins efectivamente había muerto ahí, en la planta baja, después de sufrir una hemorragia cerebral y perdiendo parcialmente la vista antes de morir. El hijo del hombre incluso escuchó las grabaciones y afirmó reconocer detalles reales sobre su padre. Why can't Janet sue you? I'm invisible. You're invisible. Why are you invisible? So I'm a G-H-O-S. Pero mientras algunos investigadores creían estar frente a algo imposible, otros comenzaron a pensar algo muy distinto. Con el tiempo, el caso empezó a llenarse de contradicciones. Algunos investigadores aseguraban haber visto fenómenos imposibles. Otros comenzaban a sospechar manipulación. La investigadora Anita Gregory llegó a la casa decidida a cuestionar todo y logró captar a Janet manipulando algunos objetos, incluso practicando ciertos fenómenos. Años después, la propia Janet admitiría que algunas cosas habían sido fingidas, según ella, porque nadie les creía. Y ahí comenzó el verdadero problema del caso Enfield. Porque si algunas cosas habían sido manipuladas, ¿qué ocurría entonces con los eventos presenciados por los policías, periodistas y múltiples testigos externos? La casa ya no parecía solamente un fenómeno paranormal. Ahora también parecía un caso profundamente contaminado por miedo, presión, atención mediática, agotamiento psicológico y posiblemente la necesidad desesperada de ser escuchados. Con el paso de los años, comenzaron a surgir distintas teorías. Algunos investigadores creían que todo podía explicarse por el ambiente emocional dentro de la casa. Una madre agotada, un divorcio reciente, estrés constante, niños creciendo en medio de tensión psicológica, especialmente Janet, que se encontraba entrando en la adolescencia cuando comenzaron los fenómenos. Otros defendían la teoría de la RSPK, psicocinesis espontánea recurrente, la idea de que ciertas personas, bajo altos niveles de estrés emocional, podrían generar fenómenos físicos inconscientes, no espíritus, no demonios, sino manifestaciones psicológicas extremas. Décadas después, el ingeniero Barry Colvin analizaría algunas de las grabaciones originales del caso y detectó algo extraño. En los famosos golpes registrados dentro de la casa, según él,
Muchos parecían tener resonancias internas, difíciles de reproducir, golpeando simplemente paredes o muebles. Eso no probaba lo paranormal, pero sí mantenía vivo el debate, porque incluso hoy, las cintas de Enfield siguen siendo incómodas de escuchar, especialmente durante la madrugada. Y luego estaba la voz, porque algunos expertos aseguraban que Janet simplemente estaba utilizando ventriloquía. El ventrílocuo profesional Ray Allen analizó las grabaciones y concluyó que probablemente estaba usando las llamadas cuerdas vocales falsas, una técnica dolorosa, pero posible. Aunque eso también dejó otra pregunta incómoda. ¿Cómo podía una niña mantener esa voz durante horas, sin destruir completamente su garganta? El caso se volvió tan intenso que Janet terminó siendo evaluada en el Maudsley Hospital, uno de los centros psiquiátricos más importantes de Londres. Y aunque fue sometida a distintas pruebas, no encontraron evidencia clara de enfermedad mental severa. Lo extraño es que durante su estancia fuera de la casa, gran parte de la actividad disminuyó. Y cuando volvió, los fenómenos regresaron. Eso solo hizo que el debate creciera aún más. Décadas después, Hollywood transformó Enfield en algo completamente distinto. El Conjuro 2 convirtió el caso en una guerra contra demonios, pero casi nada de eso ocurrió realmente. Los Warren sí visitaron la casa, pero su participación real fue mínima. Estuvieron ahí muy poco tiempo y ni siquiera fueron los investigadores principales. La verdadera historia de Enfield era mucho más incómoda, porque no parecía una batalla entre el bien y el mal. Parecía una familia agotada viviendo dentro de una casa donde ocurrían cosas difíciles de explicar, mezcladas con manipulación humana. Y quizá por eso sigue siendo tan inquietante, porque nunca hubo una respuesta limpia. Con el tiempo, la actividad comenzó a disminuir, sin exorcismos, sin finales dramáticos. Simplemente, la casa fue quedando en silencio. Un médium holandés llamado Dono Gemelik Meilin visitó la vivienda. Después de eso, muchos aseguran que los fenómenos comenzaron a desaparecer gradualmente. Y para 1979, prácticamente todo había terminado. Pero incluso décadas después, nadie logró ponerse completamente de acuerdo sobre lo ocurrido en Enfield. Quizá algunas cosas fueron exageradas, quizá otras fueron manipuladas, pero eso no elimina las noches en las que adultos entrenados aseguraron haber visto objetos moverse solos, ni explica completamente aquella voz, ni los golpes, ni el miedo genuino que quienes estuvieron ahí sintieron. Como si durante un breve periodo
una casa común hubiera dejado de comportarse como una casa normal. Y tal vez esa es la razón por la que el caso Enfield sigue siendo tan perturbador. ¿Qué crees que ocurrió realmente dentro de la casa? ¿Piensas que todo puede explicarse o hubo momentos imposibles de ignorar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal, puedes enviármela. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nos vemos en el siguiente video, si es que algo no nos observa antes. Adiós.